Le voy a ceder la palabra a Carlos García Benito, quien nos va a ilustrar acerca, presidente de la Comisión de Trabajo de Arqueología Musical de la Sociedad Española de Estudios de Musicología, que nos va a hablar al respecto de una pequeña introducción a la arqueología musical. Adelante. Bueno, simplemente dar las gracias tanto a Gabriel, que desde el primer momento que le propuse hacer esto, pues se encontró con todo tipo de facilidades para poder hacerlo, y sobre todo a la SEDEN y bueno, en representación que está aquí, Ima, pues darle las gracias por poder formar esta comisión, que venimos actuando desde la primera actividad que hicimos fue en enero, que fue una serie de charlas por diferentes puntos de la geografía española y todo fue bastante bien. Gustó bastante y bueno, ahora de aquí en adelante todo va a ser construir, porque realmente la arqueología musical, como ahora os mostraré un poquito en mi intervención, que va a ser muy breve, porque los platos fuertes realmente es todo lo que viene detrás, con las dos charlas tanto de Raquel como de Alberto, y la demostración y la explicación que nos hará José Manuel y Jorge. Y simplemente sirva para que conozcáis cómo se ha formado esta disciplina, qué desarrollo ha tenido en la península, que es lo que vamos a ver ahora, y veremos un poquito qué apartados tiene, qué subdisciplinas dentro de ella o de qué otras materias nos valemos los arqueólogos musicales para poder estudiar este tipo de cuestiones en torno a la música, el hecho musical, a lo largo de la historia, en base a los contextos arqueológicos que tenemos. Si nos preguntamos qué es arqueología musical, podríamos decir, a grandes rasgos, siempre hay matizaciones, que es la ciencia, la disciplina, que intenta unir en este sentido tanto la arqueología como la musicología, y más que la musicología, lo que toma son muchísimos elementos de la etnomusicología, como ahora veremos. Y se dedica a estudiar pues, este fenómeno, el fenómeno musical, tanto más que musical, sonoro, y de ahí partimos al musical, y ver todo este tipo de comportamientos alrededor del ser humano, cómo se desarrollan, desde pues, estudiar un instrumento que tenemos en el registro arqueológico, a ver cuáles son sus usos, funciones, cómo funciona ese instrumento, etcétera, etcétera. Es un campo muy amplio y es un campo dentro de las sociedades de las sociedades que ha habido a lo largo de la historia muy importante, pero que no se ha tenido en cuenta. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba aquí en la facultad Historia, pues rara vez me hablaban de la música. Y cuando estudiaba en el conservatorio, cuando estudié musicología en el conservatorio, también aquí en Zaragoza, pues rara vez me hablaban de mucho más allá de la arqueología, de la historia de la música de época romana y griega. Entonces yo siempre tenía la duda de qué hay más allá y bueno, pues qué hicieron los egipcios o qué pasaba en la prehistoria, porque yo al final me decanté por estudiar prehistoria. Y bueno, a raíz de todo esto, os puedo contar un poquito cómo surgió en mi caso, ¿no? Que claro, es el que más conozco, evidentemente, o el de Raquel, que es muy parecido. Los dos tenemos la formación, por un lado, de historia y arqueología, en mi caso más del ramo de la prehistoria, y por otro lado de musicología y también cuestiones de etnomusicología, más Raquel, por el máster que hizo. Y bueno, la duda que nos surgió a los dos, y fue creo que un año de diferencia, más o menos, es que vamos a unir estos dos campos, a ver qué hay, porque cuando terminé la carrera no sabíamos, yo no sabía que existía la arqueología musical. Y rascando, pues te vas enterando de que sí que hay gente en Europa que está haciendo estas cosas desde años atrás, etcétera, etcétera. Y bueno, de todo esto, muy resumido, en unos 20 minutos os voy a hablar brevemente. La arqueología musical, como os he dicho, estudiamos el sonido en sí mismo, pero también cuál es el comportamiento humano, del ser humano, en torno a este sonido, tanto con el componente sonoro como el musical. Y evidentemente están interrelacionados.
Para estudiar todo este tipo de cuestiones nos ayudamos, como realizan cualquier otra disciplina humanística, pues nos apoyamos en diferentes disciplinas, pues, desde la historia, filología, antropología, etnomusicología, la iconografía musical, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí os he puesto unas cuantas. Y para estudiar específicamente el sonido, pero evidentemente relacionado con los comportamientos del ser humano en torno al sonido de la música, tenemos por un lado la arqueoacústica, que ahora veremos de qué se trata, y tenemos por otro lado la arqueorganología, que también ahora explicaremos brevemente. Tanto una como otra basa bastante parte de su investigación en la arqueología experimental, que es básica para la arqueología en general, pero para nosotros incluso más, bueno, podría decir, no es cuestión de medir, pero es básico hacer estudios de arqueología experimental, experimentación, tanto en arqueoacústica como en arqueorganología. Como ahora veremos, ahora explicaré por qué. La arqueología musical tiene una serie de fuentes, como cualquier otra materia, que no tienen gran diferencia, pero bueno, tiene alguna pequeña particularidad. Tenemos tanto fuentes primarias como secundarias, y entre las primarias tenemos las arqueológicas y tenemos de varios tipos. Tenemos por un lado las organológicas, es decir, las fuentes o sea, los instrumentos musicales que nos encontramos, los restos de instrumentos musicales, o yo que tengo deje de prehistoriador de artefactos sonoros, porque no todo es instrumento musical, y utilizamos esta variante artefacto sonoro que tenemos en el contexto arqueológico. En este caso os he puesto un ejemplo de un tambor de aquí que se encontró en el Teatro Romano de aquí de Zaragoza, en la excavación, que es del siglo XI, pero bueno, os podría haber puesto una flauta prehistórica para que os hagáis idea. Por otro lado tenemos una serie de fuentes iconográficas. Por ejemplo, es el hechicero de Trois Fers, que es una cueva en el Pirineo francés, que supuestamente puede estar tocando una flauta nasal o bien un arco de boca. Existen diferentes interpretaciones sobre él. Pero bueno, podéis imaginaros cualquier iconografía romana que están tocando posaulos o cualquier tipo de instrumento, alguna tibia romana, o incluso, por ejemplo, en el Pórtico de la Gloria, que hay una serie de personajes tocando diferentes tipos de instrumentos, pues de todas esas cuestiones nos servimos los arqueólogos musicales para estudiar. Y por último, aunque son las menos en mi caso, pero a partir de época protohistórica, pues también tenemos fuentes escritas. En este caso es el epitafio de Siquilos. Aparte de estos tres tipos de fuentes arqueológicas, también pueden provenir fuera que no vengan de contextos arqueológicos. Podemos tener fuentes iconográficas o escritas, pero bueno, esto es lo de menos. Una fuente característica de la arqueología musical son las fuentes acústicas, es decir, que los estudios que realiza la arqueoacústica realiza estudios sonoros, acústicos, sobre, como ahora veremos, sobre lugares con arte rupestre, qué relación tiene el sonido en estos lugares y con el arte que tenemos en estos sitios, etcétera, etcétera. Pues todo este tipo de fuentes de este tipo de experimentos que realizamos en estos lugares son las fuentes acústicas. En este caso, por ejemplo, tenéis uno de los estudios que se ha hecho en Stonehenge, es de los antiguos, no de los que están haciendo actualmente, y lo de abajo os he puesto el barranco de la Valtorta, donde yo pude hacer estudios de arqueoacústica en el arte rupestre levantino, y bueno, pues para que veáis un poquito por dónde van los tiros en este sentido. Y luego, por otra parte, tenemos una fuente secundaria básica, como los para la arqueología musical o para la musicología, son las fuentes etnográficas. Por el ejemplo que tenemos aquí, para que os hagáis idea, tenemos este mismo instrumento, lo tenemos ya representado o lo tenemos en contextos arqueológicos ya en la prehistoria, es una bramadera. De hecho, hay una bramadera en la exposición, luego lo veremos y la tocaremos para que veáis cómo funciona. Y las seguimos teniendo en diferentes momentos de la historia, pero actualmente en muchos puntos, en este caso es una bramadera de los aborígenes australianos, pero es un instrumento que sigue apareciendo
y en base a lo que conocemos en la actualidad hemos podido interpretar siempre con las debidas cautelas por la diferencia cronológica, etcétera, etcétera, que siempre que se deben hacer a la hora de hacer comparaciones etnográficas, podemos pensar que este tipo de objetos que tenemos en el contexto arqueológico pueden ser un instrumento de este tipo. Pasando un poquito por la historia y historiografía de la arqueología musical, la primera referencia, por lo menos de la que yo tengo constancia, es un artículo que simplemente tengo la referencia del artículo, pero nunca lo he podido encontrar en ningún lado, que es de, bueno, como veis ahí, de 1848, que es un artículo que se llama La arqueología musical, ¿no?, en francés. A partir de esta fecha vamos a ir encontrando referencias en ciertos artículos, sobre todo al principio de musicólogos, con el inicio de la musicología comparada, con los estudios pues, de los primeros musicólogos, Gorbostel, Cursach, pues empiezan a hablar de pues, cuál es el origen de la música, de los instrumentos. De hecho, Cursach tiene varios libros en este sentido. Y se va empezando a hablar de este tema, pero evidentemente no tenemos algo que se denomina arqueología musical, que es lo que estudia este tipo de cuestiones, ¿no? Y a un nivel arqueológico y demás, pero ya se empieza a fraguar lo que luego vendrá a ser la arqueología musical, lo que se establecerá años después, bueno, prácticamente siglo y pico después. En los 60, lo mismo que pasa con la arqueología a nivel general o con la musicología y la etnomusicología, pues tenemos el procesualismo y bueno, se empiezan a introducir una serie de herramientas para el estudio de la historia, y en los 70 con el procesualismo, evidentemente la misma evolución que tiene la arqueología y la musicología, aunque a la arqueología musical no se le llame como tal, se van haciendo determinados avances que harán que a finales de los años 70, en un congreso, en este caso, del Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología, en el año 77, una de las mesas de estudio se denominó Music and Archaeology. Bueno, y en esta mesa, pues bueno, puedo citar, aunque no los conozcáis, pero por ejemplo participó Kaisa Lund, que todavía bueno, sigue en activo en el proyecto, en el EMAP que ha citado Gabriel, pues forma parte del proyecto y demás. Es una señora ya mayor, pero muy activa, y bueno, empezaron a tener conciencia de que realmente se podía hacer un estudio de la música, del sonido de este tipo, y a raíz de esta primera reunión, muy poco después, en el seno del ICTM, el Concilio Internacional de Música Tradicional, aunque bueno, las primeras reuniones todavía no se llamaba así, se llamaba Concilio Internacional del Folclore Musical o algo así. Pero bueno, a partir de los años finales de los 70, principios de los 80, hay una serie de reuniones, y en el año 81 se forma una comisión un grupo de trabajo en el ICTM, que es el que veis ahí, el grupo de estudio de arqueología musical, que empieza a realizar, que consolida de alguna manera lo que es la arqueología musical que hoy día conocemos. Este grupo realiza, por ejemplo, una publicación seriada que es el Boletín de Arqueología Musical, y que luego cambia de nombre, tiene dos periodos, en 84-85 y luego del 86 al 87. Una publicación súper difícil de encontrar. La segunda parte de esta publicación sí que se puede encontrar, pero la primera era muy manual, la hacía Catherine Osmo-Lechner, que bueno, que era una cosa muy manual, ¿no? Y empiezan a hacer una serie de congresos, empiezan a publicar, empieza a haber bibliografía a nivel general, accesible de algún modo, y bueno, tiene un discurrir hasta el año 96, en que hay como podríamos decir, como una escisión dentro de este grupo, porque el ICTM mayoritariamente, no es que sea así, pero tiene podríamos decir, más de rama de etnomusicología y musicólogos, pero evidentemente a este grupo se habían unido gente con formación más venidos desde la arqueología. Como os digo, en un congreso en el año 96, parte de este grupo se extiende y forma el Grupo Internacional de Arqueología Musical, con sede a día de hoy en el Museo Etnológico de Berlín,
y que, bueno, toma un poco el testigo de este primer grupo durante, pues desde el año 96 en adelante, y siguen todavía haciendo. Este año, por ejemplo, es el Congreso en Berlín, el Congreso Internacional de Arqueología Musical, y el ICTM queda un poco parado, el grupo del ICTM, hasta que en el año 2002-2003 vuelve a retomar sus actividades hasta hoy día. Por ejemplo, hace 2011 fue Raquel, hubo un congreso que organizó Raquel del grupo del ICTM y un congreso de arqueología musical a nivel internacional. Entonces, bueno, ahora en paralelo, en años pares, hacen congresos, actividades, en años pares el ICMA y en años impares el ICTM. Entonces, a nivel internacional hay una serie ya de grupos consolidados, etcétera, etcétera, con estas dos organizaciones que, pues bueno, llevan adelante este tipo de estudios. Si nos centramos en la arqueología musical en la península, hasta los años 80 prácticamente no hay nada consistente. De alguna manera sí que ahora veremos diferentes estudios de diferentes personas que llegan a este campo de una manera, de alguna forma, pues porque encuentran instrumentos en sus yacimientos o porque son arqueólogos que les gusta la música y hacen algún tipo de estudio y demás, pero generalmente hasta los años 80 no hay nada continuo y que podamos decir que la arqueología musical, lo mismo que pasa a nivel general, ¿no? Como se estaba comentando. Pero sin embargo, si nos venimos ya a la actualidad, cada vez la arqueología musical está más consolidada, tanto en lo que corresponde a trabajos académicos, como es bueno, el caso, una tesina que se hizo hace unos años en la Universidad de Valencia, que es la de Laura Hortelano, sobre cuestión de arqueología musical en prehistoria, o tesis doctorales que se han ya realizado alguna o se están realizando, como es el caso de mi tesis o la de Raquel, pero también, por ejemplo, desde noviembre del año pasado, Jesús Alius es el primer doctor en prehistoria, pero con un tema en arqueología musical, y se doctoró en la Universidad de Barcelona. O sea que poquito a poco va habiendo cada vez más investigadores que se van acercando al tema y en este caso con trabajos académicos, pero también hay otra parte de la investigación que son investigadores que tienen diferentes líneas de investigación y demás, y bueno, aquí se han puesto algunos nombres, pues Patricia López, Áñez Ventura o María Isabel Rodríguez, pues que algunas de las cuestiones que van haciendo tocan este tema. Si vemos un poquito por épocas, antes de los 80, los estudios, podríamos decir así, básicos que tenemos son estudios sobre las trompas de Numancia. Hubo una pequeña, bueno, las trompas de Numancia, luego lo explicará seguramente mucho mejor de lo que los pueda decir yo, se descubre en los años 10-20, se empieza ya a hablar de las trompas de Numancia y demás, pero a pesar de tener una serie de 40 y pico restos de trompas, es un tema que no se toca de lleno. Y sí que hay una serie de artículos de Blas Taracena y Salvador Vilaseca, 3 artículos en que se van contestando por una cuestión sobre las dobles bocinas simples y demás, que no viene ahora al caso, en los años 40. Sobre iconografía musical en ibérica, bueno, hay un artículo de Luis Pericot, pero tampoco es que haya mucho antes de los 80. Sobre baramaderas paleolíticas realiza un artículo que es básico por ejemplo, para mi investigación, de Ignacio de Barandiarán, pero ahí se queda, no hay otra cosa. Y sobre música, danza, competiciones en la antigüedad, toca cuestiones con textos y demás, pues de José María Velázquez, pero bueno, son cosas más bien sueltas, no es nada constante. En los 80, y como en la tesis de los 80, generalmente son arqueólogos los que se acercan a este tema. En los 80, por el contrario, los arqueólogos siguen acercándose a este tema, pues porque lo que os decía, aparecen cosas en sus yacimientos, o bien se acercan de uno u otro modo. Y en los 80, sin embargo, empiezan a entrar los musicólogos a tocar el tema. Tenemos estudios de Guillermo Rosell de Bordoy, que es un arqueólogo, sí que bueno, hace estudios sobre tambores del Al-Ándalus y silbatos, pero por ejemplo tenemos uno de los primeros musicólogos que se acerca al tema, es Rosario Álvarez, con el estudio de la lira de Luna, que seguro que luego nos habla Alberto. Hay estudios sobre litófonos canarios, sobre que otro musicólogo, por ejemplo Lothar Siemens, que es el presidente de la SEDEN actualmente. O cuestiones de litófonos y acústica. Empiezan los primeros estudios de lo que luego será la acústica con Lia Adams, que es una belga que bueno, pasa por aquí un tiempo estudiando arte rupestre y hace un par de artículos de este tema.
se vuelve a retomar, el estudio sobre las trompas numantinas se va retomando cada cierto tiempo, y en los 80, a finales de los 80, pues José Manuel Pastor pues lo vuelve sobre él, y luego volverá sobre otros temas de iconografía. Si llegamos a los 90, tenemos un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de Madrid que empiezan desde el Departamento de Arqueología, pues empiezan a hacer también estudios sobre este tema, y ya muy recientemente, aparte de los trabajos que os he hablado antes a nivel académico o de otros investigadores que se ocupan de esto, pues tenemos estudios sobre aerófonos en hueso, por ejemplo, de Marta Moreno, o de signos sonoros que realiza sobre iconografía cerámica ibera y celtibérica José Manuel Pastor. Y esto es un poquito el resumen de cómo se ha ido formando la investigación hasta hoy día sobre arqueología musical. Ahora, a partir de ahora, vamos a ir viendo punto por punto qué subdisciplinas tenemos en la arqueología musical y en qué se basa cada una de forma muy breve. La arqueoganología es el estudio de los instrumentos musicales y artefactos sonoros o objetos sonoros que tenemos en el registro arqueológico. Realiza principalmente identificación, clasificación y interpreta si son o no instrumentos musicales. Y aparte, el estudio básico generalmente es la morfología, para poder hacer estudios, en este caso de arqueología experimental, para poder conocer sus propiedades acústicas y por ende las musicales. Y bueno, os he puesto simplemente una pequeña definición de qué es un resto arqueorganológico, que es como lo denominamos, o de una manera más extensa, resto arqueológico sonoro y musical. Que bueno, es todo tipo de restos, que o bien son instrumentos musicales o artefactos sonoros, o bien todo de cuestión de restos arqueológicos que están en ese contexto, en el contexto musical y sonoro. Básico para la arqueorganología, como os decía, la experimentación, y con la experimentación nos permite, por un lado, conocer cuál es el proceso de construcción de estos instrumentos, porque básicamente está perdido, cosa que nos pasaba, por ejemplo, con las trompas de Numancia, que luego os explicará Raquel. No sabíamos, sí había diferentes teorías de cómo hacerlas, pero no se sabía cómo. Tuvimos que recurrir a la experimentación, además una experimentación que ha sido bastante costosa, pero que bueno, ha dado sus frutos, y ahora conocemos cuál es el proceso completo de construcción de este tipo de trompas. Una vez reconstruidos, podemos realizarle todo tipo de análisis acústicos, ver cuáles son pues, timbre, frecuencias, etcétera. O sea, se puede hacer cualquier cosa con ellos, ¿no? Una vez sabidos cuáles son sus características acústicas, de ahí podemos interpretar de qué, teniendo en cuenta cómo son en cada momento las sociedades, ver cuáles son, de todas estas características que tenemos, cuáles se utilizarían en el caso de que sea un instrumento musical para hacer la música o el sonido que utilizaran en cada sociedad. Y bueno, y por último, pues bueno, se puede hacer todo tipo de experimentaciones, de grupos, de formas de cómo se toca el instrumento, etcétera, etcétera. Con la iconografía, gran parte, como hemos visto en las fuentes, gran parte del material que tenemos para estudiar estas sociedades a nivel arqueológico vienen tenemos pues, iconografías en el que tenemos o bien instrumentos musicales o bien hechos musicales, podríamos decir, o contextos musicales. Nos permiten conocer tanto los instrumentos como el contexto alrededor de estos instrumentos, el contexto musical, sonoro, social que podríamos tener, que simplemente con el resto arqueológico es muy difícil de saber. Pero evidentemente hay que tener en cuenta los límites de la iconografía musical, porque el que realiza la iconografía no tiene por qué conocer exactamente las características del objeto que está representando, y podemos tener exageraciones o falta de detalles a la hora de realizar un instrumento que, por ejemplo,
con el caso de las liras, pues siempre está la discusión de cuántas cuerdas tienen, porque claro, es un elemento básico para el sonido y para la música que se podría hacer con esos instrumentos, pero evidentemente tenemos liras que simplemente se representan 4 cuerdas y en otras que parece que hay 10 o 12, entonces hay que saber leer este tipo de iconografías y ver cómo se puede hacer uso de ellas para el estudio musical que estamos haciendo con la arqueología musical. Otro tipo de fuentes de las que veíamos son las fuentes escritas, y en este caso tenemos de 2 tipos. Las EMIC, que son las fuentes escritas por la cultura a la cual pertenece esa música, y las fuentes ETIC, que serían las fuentes que hablan de otros. O sea, hablan las fuentes EMIC, si tenemos una fuente romana que está hablando de música romana, es una fuente EMIC. Si estamos hablando de una fuente romana, pero que está hablando de la música, pongamos por ejemplo, la música celtíbera, tenemos una fuente ETIC. Entonces, evidentemente, lo mismo que comentaba para la iconografía musical, tenemos que saber leer dentro de estas fuentes hasta qué punto podemos hacer mano de ellas, interpretar, etcétera, etcétera. En la arqueología, lo mismo que venimos viendo, con la disciplina que hacemos uso en la arqueología musical para poder utilizar este tipo de fuentes etnográficas que comentábamos al principio, pues utilizamos la etnoarqueología y en nuestro caso también la etnomusicología, que viene a ser el estudio parecido, pero tanto desde el punto de vista arqueológico como musical, musicológico. Y como os he dicho al principio, podemos ver instrumentos parecidos o iguales en contextos folclóricos, de sociedades primitivas actuales, etcétera, etcétera, o ver los contextos, los comportamientos musicales en torno a esos tipos de instrumentos, artefactos sonoros, y hacer un traslado al pasado. Pero evidentemente siempre con los límites de este tipo de interpretaciones, porque evidentemente el paso no es lo mismo de una sociedad a otra, puede cambiar la interpretación, por eso hay que tener en cuenta, hay que tener ciertas cautelas a la hora de utilizar este tipo de estudios, pero por otro lado es básico porque no tenemos otra cosa para poder interpretar según que determinados restos arqueológicos, iconografías, etcétera. Y la última cuestión es la arcoacústica, que es el estudio pues del sonido dentro de lugares, podemos decir, ya sean naturales o sean realizados por el hombre. ¿Cuál es el uso que se le ha dado sonoro y por parte del ser humano en torno a diferentes cuestiones? Tenemos en este sentido tendríamos 3 tipos diferentes de estudios dentro de la arcoacústica. Bueno, la foto que veis es el estudio que hicimos con el proyecto Son of Case, en el que participa también Raquel, con la Universidad de Huddersfield, en el cual se probó la acústica de cuevas con arte paleolítico en la zona del Cantábrico. En este caso esto es Tito Bustillo, ¿no, Raquel? Tito Bustillo. Y como os decía, tenemos 3 tipos de estudios de la arcoacústica, que yo creo que se entiende mejor que estaros explicando el estudio, el comportamiento, no sé qué. Tenemos 3 tipos de estudio. Uno que se centra en la acústica de los lugares donde hay arte rupestre y intentamos ver si tiene relación dónde se encuentra este arte rupestre con lugares donde hay buena o mala acústica. Por ejemplo, en el estudio de arte levantino que os comentaba al principio que hice en la Valtorta, o el que realizo para mi tesis doctoral en el Barranco del Mortero, aquí en Aragón, hemos podido demostrar que para pintar por lo menos el arte levantino, luego hicimos otro estudio sobre arte esquemático que seguramente solo son los lugares más importantes, pero para el arte levantino en principio buscan abrigos, evidentemente abrigos naturales, pequeños covachos,
que tengan buena acústica. Los que no tienen buena acústica, por lo general, no los utilizan para realizar este tipo de arte. Bueno, de ahí se realizan una serie de interpretaciones, más allá del simplemente el posicionamiento del arte. Pues intentamos ver cuestiones de por qué esto pasa, qué uso le daban, qué significado tiene para ellos. Incluso ha habido investigadores como Steve Waller que han visto significados de que, bueno, este sitio suena de esta manera y por eso hay un herbívoro o un carnívoro. Y a ir un poquito más allá, que yo por mi parte no estiro tanto en este sentido, pero sí que hemos visto al testar sitios con arte y sitios sin arte, que sí que mayoritariamente donde aparecen determinadas características acústicas, en este caso del que os hablo, que es el que más conozco, generalmente aparecen ecos y aparece una reverberación bastante fuerte, a pesar de ser lugares al aire libre, en comparación con los lugares con abrigos similares en la misma zona, pero que no reciben pintura. Otro tipo de estudio sería el estudio acústico de lugares arqueológicos o históricos, por ejemplo, el estudio acústico de un teatro romano, podríamos poner, o por ejemplo, de una iglesia medieval, una iglesia románica. Sería otro tipo de estudio que hace la arqueacústica. Y el tercer tipo de estudio sería la acústica de los propios instrumentos, es decir, ver cuáles son las características acústicas sonoras que realizan estos instrumentos a través, si es posible, de los restos arqueológicos en principio, que la mayoría de las veces no es posible porque aparecen de manera fragmentaria, o bien aparece a través de sus reproducciones experimentales. Y por último, ya para terminar, os voy a hablar un poquito de qué grupos de investigación hay en este momento, tanto a nivel europeo como aquí en la península, y que están investigando en este tema. La Comisión de Arqueología Musical, que bueno, presido en este momento, hasta no sé por cuánto tiempo será, y estamos englobados o dentro de la Sociedad Española de Etnomusicología, y bueno, los fines, en el enlace que os ponemos, que os he puesto en la diapositiva, bueno, los fines son, por un lado, evidentemente, difundir la arqueología musical, porque como habéis visto es una cosa que sí que con establecimiento muy reciente en los años 80 y que aquí en la península o aquí en España poco a poco se va abriendo paso, se van haciendo jornadas, y esa es una de las ideas de la comisión. Pero aparte también la idea es poder colaborar, hacer relaciones entre los diferentes investigadores que nos dedicamos a esto, poder realizar diferentes grupos de investigación, etcétera, etcétera. Es decir, ir un poquito más allá de simplemente la lucha en solitario de mi tesis, la tesis de Raquel o la tesis de otra persona que se quiera enfrentar al tema. Y bueno, parece que no, pero desde enero que estamos como comisión, pues ya ha habido gente que está estudiando el grado de arqueología o de musicología que mandan un mail y te preguntan qué es esto, cómo pueden meterse en el tema, y bueno, poquito a poco pues vamos orientando, o ya hay gente que se ha unido a la comisión, etcétera. Entonces, bueno, pues es muy interesante esta iniciativa. Otra iniciativa que seguramente os explicaría muchísimo mejor que yo Raquel, porque es la técnico en España del European Music Archaeology Project, que a grandes rasgos lo que pretende está dentro del programa Cultura Europa, y lo que pretende es realizar una exposición con reproducciones de instrumentos musicales hallados en el registro arqueológico a nivel europeo, que tendrá pues, varias localizaciones expositivas en Europa, y que bueno, que forma todo este grupo de instituciones que os muestro en la diapositiva, y que bueno, aparte de la propia exposición, que es el objetivo final, pues va a haber una serie de conferencias, charlas, seminarios, jornadas, conciertos, etcétera, alrededor, bueno, que va a dar un poco a conocer a nivel europeo mucho más que es la arqueología musical, y que toda esta riqueza que tenemos que pasa un poco desapercibida. El proyecto que os citaba antes de arqueacústica, pues el proyecto Sound of Case, aquí os pongo los nombres de todos los participantes, y bueno, la página web que
que podéis consultar para que veáis un poquito el trabajo que se ha hecho durante estos 2 últimos años. Se va a hacer un documental, va a haber publicaciones sobre los resultados, etcétera. Otro proyecto que es en el que no estamos aquí luchando Raquel y yo y un compañero de Granada, que es la ECAC, que bueno, básicamente hasta el momento hemos podido hacer un estándar de un horno de la Segunda Edad del Hierro, que os explicará perfectamente Raquel luego, no me quiero extender, con el que luego vamos a cocer pues, sonajeros numantinos, las trompas de Numancia. Es decir, todo este proceso de experimentación, que es muy largo, pues bueno, a veces tenéis que ir a hacer incluso un horno, ¿no? Y en este caso pues nos llevó a hacer esto y a formar la asociación pues para poder hacer el estudio general de cerámica, pero enfocado también a nuestra disciplina dentro de la arqueología musical. El grupo que os comentaba al principio, y bueno, de hecho ha salido una publicación hace muy poquito, que es esta que tenemos en pantalla, y que bueno, ha editado Raquel, y que para que veáis que sigue adelante el ICTM, sigue haciendo publicaciones, lo mismo que el IZMA, y entonces bueno, es muy interesante. De hecho podéis consultar la página web, ver lo que va haciendo y demás. Y el otro grupo que os citaba al principio, que es el IZMA, que tiene una página web también, y bueno, pues hay todo tipo de información bibliográfica de las actividades que tiene y demás. Y bueno, sin más, muchas gracias por vuestra atención, y ahora os dejo con los platos fuertes de la tarde, que esto es lo que viene detrás de mí. Muchas gracias.